Entonces, bueno, a que se conecta al video. Entonces, pues la idea de hoy pues es iniciar con qué, con el estudio o con el cálculo de polinomios, ¿sí? De interpolación polinomial. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a usar estos datos, vamos a usar este ejemplo, digamos, para ¿para qué? Para hacerlo, vamos a hacerlo de las tres formas. ¿Listo? O sea, vamos a hacerlo con diferencias de Newton, con las diferencias divididas de Newton. Vamos a hacerlo con los polinomios de Lagrange, porque no creo que no hemos hecho un ejemplo de polinomios de Lagrange. Entonces, pues bueno, ahí lo hacemos, el No, ejemplo. profe, ni uno. Entonces vamos a hacer uno de Lagrange y vamos a hacer uno y lo hacemos por los splines cúbicos. ¿Sí? Digamos, todos ya sabemos cómo se hacen. Entonces, bueno, entonces pues los dejo ahí. ¿Listo? La idea es, vamos a hacerlo primero, pues así hagamos uno solo, no importa que hagamos uno solo, pero que lo hagamos bien con los tres métodos, que lo hagamos entendiendo, que nos hablemos entre todos y lo saquemos. Sí, al igual pues esto, cuando uno hace cuentas, pues eso le sirve a todos, ¿no? Entonces, hágale, bien pueda siga. Este 2040, ¿listo? Vale, profe. Entonces, empecemos con el de diferencias, ¿no? El de diferencias divididas de Newton. Este que está por aquí. Pero a ver, ahora. ¿Se acuerdan? Este de las F, yo no sé qué. Estas, las primeras diferencias, las segundas diferencias, las terceras diferencias. ¿Se acuerdan? Estas cosas. Señor. Ese. Entonces vamos a empezar con ese. ¿Listo? Ejercicio 2040. Ahí están los datos para que lo hagamos. Bueno, voy a darles que. Vales, no sé, 10 minutos para que me digan más o menos qué es lo que tienen planteado y lo vamos haciendo. ¿Listo? Hágale. Bueno, así me demore las 2 horas, pero no importa. Vamos a hacerlo todo desde cero. ¿Listo? Entonces, X y Y. Y acuerda que aquí le poníamos como cero. ¿Cuántos datos son? ¿Son 6? 2 son 5. Cero, uno, 2, 3, 4. Entonces tenemos que X es 1, 8, 2, 2, 2, 2, 4, 6. 1, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, espere. 2, 2, 2, 4, 2, 6. Y los yes, bueno, los yes hay que cambiarlos porque los yes son 0.5815, 0.5815, el otro es 0.5767, el otro es 0.556 y el otro punto es 0.5202 y el último es 0.4708. Bueno, ojo, ¿no? Porque de todas maneras, pues el problema dice que estime 2.1, ¿no? O sea, la idea es encontrar cuánto vale la función en 2.1. Entonces, pues la idea es encontrar pues el polinomio correspondiente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con primeras diferencias. Entonces, vamos a poner aquí Newton. Bueno, ¿qué hacíamos para encontrar el método de Newton? ¿Cómo lo hacíamos? Primero, la primera diferencia es esto, f de x sub 1 menos f de x sub 0, todo eso sobre x1 menos x sub 0. Listo. Entonces, encontramos, acuérdense que primero sacamos lo que es las
primeras diferencias, ¿no? Entonces, primeras diferencias. Entonces, las primeras diferencias, pues, bueno, primero pues tomamos el b sub 0, ¿no? Porque la idea pues es encontrar, el b sub 0 pues es el f de x sub 0, ¿cierto? O sea, mira, arrancamos así. B sub 0 es el f de x sub 0. Para que lo tengamos en cuenta. Y luego encontramos el b sub 1, que es estas son las primeras diferencias, ¿no? Lo que llamamos primeras diferencias. Entonces, primeras diferencias. Tomamos. Acuerda de que lo llamamos a las primeras diferencias, lo llamábamos f corchete cuadrado, x sub 0, x sub 1. ¿Se acuerdan? F de x sub 0, x sub 1. ¿Sí? Bueno, aquí me quedó mal escrito al revés. Es x sub 0, x sub 1 porque hay que llevar un orden. Acuérdense que eso lleva un orden. Entonces, f de x sub 0, x sub 1 y se va haciendo por parejas. Entonces luego usted hace f de x sub 1 con x sub 2. Luego se hace f de x sub 2 con x sub 3. Y por último se hace f de x sub 3 con x sub 4. ¿Y cómo es que es la cuenta? ¿Cómo quedaría la cuenta? fx sub 1 menos fx sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Eso, ¿no? Entonces, fx sub 1 menos fx sub 0, cierre paréntesis, dividido entre x sub 1 menos x sub 0. Entonces, esas son las primeras diferencias. Y acá usted llega ahí, perdón, hasta acá. Esas serían las primeras diferencias. ¿Sí? ¿Les dio eso o no les dio eso? Espérenme, aquí voy a hacer algo. ¿Sí les dio eso o no les dio eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos volando. Listo. Entonces, eso les dio las primeras diferencias. Ahora, las segundas diferencias. ¿Cómo quedan las segundas diferencias? Segundas diferencias. ¿Cómo son las segundas diferencias? Bueno, segundas diferencias. Entonces, segundas diferencias son las de encontrar b sub 2. Entonces es el valor que usted encontró de f de x sub 2, f de x sub 1, que acabo de calcular ahora, menos f de x sub 1, x sub 0, dividido entre los extremos. ¿Sí? O sea, entonces usted empieza por calcular f de x sub 0, x sub 1, x sub 2. Fx sub 0, x sub 1, x sub 2. ¿Sí? Entonces, la misma historia aquí. Entonces, ahora hace la otra tripla, ¿no? La otra tripla le queda f de x sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Y finalmente, pues hace la última tripla, ¿no? La última tripla, pues es f de x sub 2, x sub 3, x sub 4.
¿Estamos? Sí, profe. Listo. Y entonces hacemos la cuenta. Entonces la cuenta dice igual. Tome f de x sub 1, x sub 2, que sería este valor, menos el valor de f de x sub 0, x sub 1, y divídalo entre los extremos. Entonces, en este caso el extremo sería x sub 2 menos x sub 0. ¿Estamos? Sí, señor. Y entonces, creo que si hago aquí esto me funciona bien, ¿no? A ver. Este es f de x sub 3, x sub 2, x sub 3 menos x sub 1, x sub 2, x sub 3 menos x sub 1. Sí, ahí está. Listo, venga, vamos a poner esto aquí con el mismo número de decimales. Lo estoy poniendo con 5. Bueno. Entonces, estas son primeras diferencias, estas son segundas diferencias. ¿Cuántas tenemos que hacer? Tenemos que encontrar, ¿son cuántos datos? 5. Entonces tenemos que encontrar b sub 4, ¿no? Son 5 datos, ¿cierto? Aquí teníamos 4. Sí, señor. No son 4. Para 4 datos tenemos que encontrar b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3. Entonces, para 5 tenemos que encontrar b sub 4. Entonces hay que encontrar primeras, segundas, terceras, hay que encontrar cuartas diferencias. ¿Sí? Primeras, segundas, terceras, hay que encontrar cuartas diferencias. Entonces vamos por las terceras diferencias. Terceras diferencias. Entonces, terceras diferencias. Terceras diferencias va a quedar f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 0, x sub 1, x sub 3. Y la otra va a quedar f de x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. X sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. ¿Sí? ¿Estamos? Esas serían primeras diferencias, segundas diferencias, terceras diferencias. Entonces, terceras diferencias se calcula igual. O sea, mire que el algoritmo es el mismo, ¿no? Entonces, aquí ¿qué se calcula? Se calcula f de x sub 1, x sub 2, x sub 3 menos f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, cierre paréntesis, dividido entre los extremos. En este caso el extremo es x sub 3. Uy, espere que yo no les conté, ahorita les cuento qué fue lo que pasó con la semana pasada, porque se acuerda que daba ese pico ahí, ya les explico qué fue lo que pasó. Menos x sub 0, los extremos, ¿no? Entonces cierra acá y cierra acá. Bueno, voy a terminar y les digo qué fue lo que pasó allá. Y acá hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver si quedó bien. Sería x sub 2, x sub 3, x sub 4 menos x sub 1, x sub 2, x sub 3 dividido entre los extremos, que en este caso pues es x1 y x4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ahí los extremos son x, ¿qué? X ¿Para cuál? ¿Para el segundo o para el primero? para el primero. Para el primero son x sub 3 y x sub 0. X sub 3 y x sub 0. Pero ahí se resta primero x sub ¿qué? 3. X sub 3, ok. Menos x sub 0. Listo, profe.
Y quedaría faltando el último, ¿no? Que son pues las cuartas diferencias. Bueno, pues las cuartas diferencias pues sí es f de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Ya están todos, ¿no? 1, 2, 3, ahí están los 5, ¿no? Sí. Entonces, las cuartas diferencias, y acá, pues esto me va a quedar igual a este menos este dividido entre los extremos, que es este menos el otro extremo. Enter. Y ese sería el último valor. ¿Estamos? Bueno, entonces, recuerda que el valor que se toma para el polinomio es este y este. ¿Sí? Esos son los valores que se toman, o sea, este es b sub 1, este es b sub 2, b sub 3, b sub 4, porque b sub 0 pues es el valor de y. Y entonces nos vamos a, venga, voy a guardar el archivo antes de que se pierda. Es que se llama estudio de casos, interpolación. Entonces, listo. Entonces nos vamos por acá al GeoGebra. A ver. Bueno, acuerda de cómo pone uno el polinomio, ¿no? Entonces, esto hay que irlo poniendo en orden. Entonces, primero ponen los puntos. Entonces, el punto sería 1.8, 0.5815. El otro punto es 0.5767. El otro punto es 2.2, 0.5560. El otro punto es 2.4, 0.5202. Y el otro punto es 2.6, 0.4708. Esos son los puntos. Ahora el polinomio. El polinomio queda así. Queda b sub 0. Acuerda que b sub 0 es y sub 0 o f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, b sub 0 pues sería 0.5815 más b sub 1, que en este caso pues es menos 0.02400, que multiplica a x menos 1.8. ¿Listo? Más, o bueno, no, depende. Esto es lo que no me gusta de GeoGebra aquí, que deja uno de escribir y una vez se pierde. Más, el otro punto es, o bueno, menos 0.19875, que multiplica a x menos 1.8 por x menos
2 por x menos 2 más 0.01667 que multiplica x menos 1.8 por x menos 2 por x menos 2.2 más, bueno, más el último valor, a ver, más el último valor, que el último valor pues le va a quedar, el último valor le va a quedar más 0.01823 que multiplica x menos 1.8 por x menos 2 por x menos 2.2 por x menos 2.4. ¡Pam! Profe, ¿no va con condición? ¿Ahí no va qué? ¿Con condición? ¿Con el sí? No, no, aquí no va con condición. Ah, Aquí no va con condición porque es que ese polinomio que está ahí está diseñado para que pues pase por todos los puntos. Entonces pues no es necesario irle poniendo pues el valor ahí a cada punto, ¿sí? Bueno, aquí lo tengo ya escrito ahí en el texto. Venga, vamos a poner más redonda, vamos a poner 5. Y pues esto pues fue lo que obtuvimos, ¿no? Pregunta, ¿les dio algo distinto? ¿Sí lo hicieron o no? Yo espero que sí. ¿Les dio eso o no les dio eso? Profe, mira que estoy terminando. espera que estamos graficando. Estamos graficando, a ver. Sí, señor, estamos graficando. Listo, hágale. Entonces voy a esperarlos ahí 3 minuticos. O sea, a usted cuando mire un ejercicio, el ejercicio siempre le va a pedir calcule f en tal lugar. Sí, o sea, tome la función y de acuerdo al valor de la función, pues calcúlela en un punto dado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calcule j de 2.1. O sea, entonces nos vamos a la función y miramos. Entonces, tenemos la función f de x ahí, entonces pues podemos calcular f de 2.1. Y f de 2.1 dio 0.5683. 0.5683, que sí, está cerca, ¿no? Porque mire, dice 560, 568292, ¿no? Aquí venga, aquí aumentamos las cifras. Bueno, ahí se está, ahí digamos que por 3 cifras significativas vamos bien, ¿no? ¿Estamos? Esa siempre ha sido la idea, ¿no? Pues estimar el valor de un punto ahí que nos den. Profe, Profe, qué pena, es que no presté mucha atención porque estaba terminando la gráfica y se me quedó igual. ¿Cómo es que se da el resultado? Qué pena. Pues, o sea, usted tiene f. Usted tiene f, ¿sí? La f que encontró este polinomio. Sí. Entonces a usted siempre le van a pedir, a usted le van a decir, estime un valor. Sí, ve aquí la pregunta, estime el valor de f de 2.1. Entonces, pues si a usted le dicen, estime el valor de f de 2.1, entonces pues usted lo que va a hacer es, de acuerdo a la f que le dio, que en este caso pues es este polinomio, pues usted simplemente pone f de 2.1, ¿cuánto dio? Pues bueno, en este caso f de 2.1 pues dio 0.56830, ¿sí? Aquí dice que el valor verdadero es 0.56829, está cerca. ¿Estamos? profe, pero ¿cómo sacó el valor ahí en GeoGebra? Que no veo. Vea, siempre, lo voy a volver a hacer, mire. Usted simplemente escribe f. O sea, usted mira qué nombre GeoGebra le puso a la función, ¿no? GeoGebra a la función le puso f de x. ¿Sí lo ve aquí en verde? Yo aquí señalando la pantalla como si me vieran. F de x aquí el verde. Sí,
¿Sí? Entonces eso le puso de nombre al polinomio. Entonces usted pone simplemente aquí en barra de entrada, pone f de 2.1. Enter. Y ahí le da el valor 5.6830. ¿Estamos? Ah, sí, ya veo. Eso es cuando les pidan. Generalmente les Creo que van yo a me lo hacer- redondeé hartísimo y pues bueno, me queda 0,57. No, entonces usted le da aquí donde dice opciones, redondeo y le pone las cifras decimales que necesite. Ah, ok. Bueno, en esta versión, no sé si en la versión de web se puede hacer lo mismo. Miremos. No, es que yo también la tengo descargada, pero no tengo descargada esa misma versión, profe. Sí, es que yo tengo, es que a mí no me gusta la nueva. No sé, no la llevamos bien. Hay cosas que aquí son más difíciles de hacer. Y uno como ya se vuelve viejo chocho, entonces pues ya esto que no le gusta que le cambien de posición las cosas. Venga a ver. Entonces, a ver aquí, propiedades debe ser global redondeo. Miren, redondeo. ¿Sí vio lo que hice o no? Mira, aquí el menú, aquí donde dice propiedades, aquí donde dice, bueno, idioma, redondeo. Entonces aquí donde dice redondeo, entonces pues le pone ese redondeo que necesite. Entonces 13 cifras, va a redondear bastante. Y entonces aquí pone F Ah, ahora sí, profe. Ya, ya, ya. 2.1. Miren, ahí Gracias. está. ¿Listo? Ahí está, entonces. Bueno. Entonces, pues ahí tenemos el primer... Profe, ¿puede colocar el enunciado otra vez, por favor? Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos que la primera aproximación, ¿no? Por el polinomio de Newton. Entonces, ahora, la verdad, no sé cómo programar el de Lagrange. Pero entonces, como sé que programar el de qué, el de este otro, el de los splines es más largo que el de Lagrange, porque pues al final el de Lagrange pues es hacer unas multiplicaciones. O sea, claro, aquí nos va a salir de acuerdo al número de puntos, ¿no? Entonces nos van a salir productos de 5 cosas. Sí, entonces ¿se acuerda estos productos? Porque vea, aquí va solo hasta aquí sub 3. Entonces, como hay que hacerlo hasta aquí sub 5, pues bueno, esto digamos que se puede hacer un poco como más a mano. Sí, entre comillas. Entonces, vamos a dejar este de último. ¿Listo? No es porque menospreciar a Lagrange, pero es que pues este es más como de, ¿cómo decirlo? O sea, no se puede programar igual. Profe, nosotros no hemos hecho esto en Excel Lagrange, ¿cierto, no? ¿O sí? No. No. ¿Cómo así? Entonces, ¿o será que lo hacemos de una vez? Pues sí, después en Excel o tiene que ser a mano. Es que el problema es que yo no sé cómo escribir todos estos productos en Excel. Profe, pues si lo va a evaluar, lo hacemos, si no, no. Ah, pues sí, profe, pero hagámoslo ahí. ¡Oído! Entonces vamos a hacer uno por Lagrange. A Hagámoslo ver, en Excel, Es que si profe. lo evalúa. Hagámoslo en Excel, profe. Yo creo que se puede. ¿cómo Bueno, haríamos esto en Excel? La única que yo veo sería hacer una sola casilla con los valores y después copiar y pegar en las otras y solamente sería reemplazar los valores de 0, 2, 3 y así. sí, o sea, Sería lo único. colocar el valor de X, bueno, de todos los X y las imágenes y simplemente pues hacer las divisiones, ¿no? Las restas. ¿Cree? No, mire, no es fácil, no, ya. Pues no sé si es lo que me están diciendo.
O sea, yo tengo que hacer, aquí tengo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. O sea, me está faltando 1 para calcular f sub 4. Sí, o sea, y para calcular f sub 4, espere a ver. Mire, voy a hacer a mano un primer pedazo. Mire. O sea, profe, la fórmula la hacemos a mano, pero ya cuando vayamos a evaluar los puntos, la hacemos allá en Excel. Vea, póngale cuidado, lo que veo que se puede hacer, mire. Lo que veo que se puede hacer es esto. O sea, estaríamos encontrando f sub 4x, ¿sí? Y para encontrar f sub 4x, pues es x menos x sub 0 sobre x sub 0. Ay, ya se me olvidó. A ver, x, no, sin el x sub 0, x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3, ¿sí? Entonces, daría una cosa así, x menos x sub 1, x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3, x menos x sub 4, por f de x sub 0. Y aquí entonces queda x sub 0 menos x sub 1, ¿sí? Es el que tiene ahí arriba, ¿no? A ver. Daría x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos, sí, el que tiene ahí encima. Ya, listo, breve. Ya le cogí el ritmo. Vea, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, y x sub 0 menos x sub 4. Más. Pero vea que este es más fácil, porque es que vea, es x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. X menos x sub 2, x sub 1 menos x sub 2. X menos x sub 3, x sub 1 menos x sub 3. Y acá x menos x sub 4 sobre x sub 1 menos x sub 4 por f de x sub 1. Más x menos x sub 0 sobre x sub 2 menos x sub 0. X menos x sub 1, x sub, aquí sería x sub 2 menos x sub 1. X menos x sub 3 sobre x sub 2 menos x sub 3. Yo no sé, Lagrange siempre hace las cosas más fáciles. X menos x sub 4 sobre x sub 3 menos x sub 4. Perdón, x sub 2 menos x sub 4. X sub 2, sí, profe. F de x sub 2. Después, x menos x sub 0 sobre x sub 3 menos x sub 0. X menos x sub 2 sobre x sub ¿qué? X sub 3 menos x sub 1. X menos x sub 3, x menos x sub 4, no mentiras. Profe, ahí se equivocó. No, profe, le comió comió el el x sub 1 arriba. X sub 1 en la segunda operación. Sí, ya me di cuenta. X menos x sub 4, menos x sub 3, x sub 3 menos x sub 2. X menos x sub 4 sobre x sub 3 menos x sub 4. No, profe, ahí no se va del x sub 3, ¿no es? Ah, sí, fue madre. Ver, aquí es x sub 2. 2. Y x menos x sub 0 sobre x sub 4 menos x sub 0. X menos x sub 2. X sub 3 menos, perdón, x sub 4. Es X sub 1, profe. 4, x sub 1, aquí x sub 1. X menos x sub 2, x sub 4 menos x sub 2, x menos x sub
3 x sub 4 menos x sub 3 por f de x sub 4. Bueno, digamos, ahora piensen, claro, vea, no, aquí ya sé cómo se puede hacer esto. Porque es que mire que, vea, piénselo así. O sea, x menos x sub 0, x menos x sub 2, x menos x sub 3, x menos x sub 4. O sea, usted multiplica todo eso. Pero entonces, usted sí puede programar en Excel la multiplicación de este por este por este por este y lo divide entre el f de x sub 1, porque eso sí lo tiene. No sé si me hago entender. Sí, o sea, esto sí lo puede poner allá en Excel. ¿O por qué no coloca todo en variables independientes, profe? ¿Cómo? O sea, digamos x sub 1 menos x sub 0 en una sola casilla, ¿sí? Y así el resto. Y No, es luego que eso es solamente lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Ah, Pero ya lo hacemos. Váyanlo haciendo. Deme 2 minutos aquí que tengo que hacer una cosita. Vea. Tenemos, vamos a poner aquí Lagrange. Mire, yo tenía pensado, voy a copiar aquí los puntos. Mire, yo tenía pensado hacer esto. Vea, podemos escribir todos estos productos que están aquí en el denominador, o sea, x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. Eso se puede calcular. ¿Sí? ¿Cómo? Mire, vamos a poner aquí la columna de los... Ah, no, ya sé cómo... Vea, vamos a hacer un cuadrito así, vea. Vamos a poner aquí x sub 0. Espera y lo escribo y ahí me toman la idea. X sub 2, X sub 3, X sub 4. Y aquí hacemos lo mismo. X sub 0. Porque mire que de todas maneras los productos hay que hacerlo, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 3 y acá X sub 4. Vea, y acá en esta celda, bueno, digamos, pues estas celdas, las que están aquí en la diagonal, pues claramente pues van a quedar vacías, ¿no? Tan rojo. Profe, qué pena, está rayando, es que a mí no me aparece nada. Está como congelado, ¿sí? Espere. No estoy rayando, estoy mostrándoles cómo queda esto. Lo que tengo pensado, pues. Miren, lo que tengo pensado es esto. Miren, lo que tengo pensado es, aquí pongo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y aquí pongo x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. ¿Sí? Y voy a hacer, o sea, esas que están en rojo, pues claramente van a ser 0, porque será pues x sub 0 menos x sub 0. ¿Sí? Pero entonces miren lo que voy a hacer. Aquí voy a hacer x sub i menos x sub j. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta celda, o sea, si estas son las i's, o sea, no sé si me hago entender, o sea, bajando a poner x sub 0, o sea, aquí va a poner x sub 1 menos x sub 0. ¿Me entiende? Entonces, aquí va a poner x sub 1, digamos, la fila, menos x sub 0, la columna. Entonces sería x sub 0, x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí? Aquí va a poner x sub 2 menos x sub 0, porque también lo necesito. X sub 2 menos x sub 0. Aquí va a poner... Profe, se volvió a congelar ya. Profe, otra vez, no sé nada. ¿Cómo así, man? Sí, profe, le está quedando congelado. Sí se estaba viendo.
¿Sí se estaba viendo? No, no, estaba congelada. Estaba congelada. Sí, está congelado. Sí, está congelado. ¿X sub qué? Ahora me perdí. Este sería x sub 3 menos x sub 0. Entonces sería x sub 3 menos x sub 0. Tan. ¿Y aquí hacemos? X sub 4 menos x sub 0. Tan. ¿Me entendieron lo que hice ahí o no? O sea, estos son uno de los que vamos necesitando aquí, ¿no? X sub 1 menos x sub 0, x sub 2, los x sub 0, ¿no? Entonces, x sub 1 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 0, x sub 3 menos x sub 0, x sub 4 menos x sub 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me entienden o no? De mi parte yo lo entiendo, pero Bueno. Entonces, aquí vamos a poner x sub 2 menos x sub 1. Entonces sería x sub 2 menos x sub 1. profe, ¿por qué no coloco en los valores de las casillas rojas? Es que las casillas rojas dan 0. Porque es x sub 0 menos x sub 0. ¿Ah? Las casillas rojas dan 0 porque es x sub 0 menos x sub 0. Entonces no entendí. Claro, porque es que aquí es la fila x sub 1 menos la columna. ¿Me entiende? Entonces es x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí? Aquí es x sub 2 menos x sub 0. X sub 3 menos x sub 0. X sub 4 menos x sub 0. ¿Estamos? Ah, no, el que tengo que fijar es... Profe, qué pena Creo que molestarlo, pero otra vez se volvió a está congelar la congelado. pantalla. Sí, está congelando, bro. Pero ¿cómo que se va a congelar la pantalla? No se ve, o sea, se No. queda Sí, ahí profe. quieta. Sí, pero de hecho se quedó en la casilla 3. Pero imposible, si yo estoy viendo bien. Profe, pues sí. Pero no, o sea, yo creo que ese problema es del internet, no sé. C sub Profe, y en 5. la casilla que está de primera en x sub 1 no sería x sub 1 menos x sub 0. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, no, me equivoqué. Por eso, aquí estoy haciendo x sub 2 menos x sub 0. No, ya le entendí lo que está haciendo. X sub 1. Sí, ya le entendí. Profe. O sea, es la fila con la columna. Y es x sub 2. Entonces le pongo aquí fijo el C sub 5, que será x sub 1. X sub 1 es C sub 5. Y corro acá. Y aquí hago lo mismo. Entonces, sería x sub 3. X sub 3 menos C x sub 3 menos X sub 2, profe. no, es x sub 2 menos x sub 3. Espere que ya me perdí. Es x sub 1 menos x sub 0. Sí. Entonces aquí No, es profe, también. Sí, aquí en la primera casilla, profe, pero esa primera casilla iría en la primera, ¿no? Porque ahí estaría siendo x sub 3. Entonces ahí sería x sub 2 menos x sub no, 3. x sub 3 menos x sub 2. X sub 3 Profe, pero ¿por qué Ah, sí, arriba x de sub las, 3 menos x sub 2. profe, ¿por qué arriba de las casillas no colocan números? No entiendo. Ahorita se colocan. No, de la roja, arriba de la roja. Por eso. porque es ahorita que es la puede x sub poner. 0 menos x sub 0. No, él está diciendo en las casillas que están en blanco. Ahí el profesor entonces. Ah, por en esa encima de casilla lo que rojo. está Ah, haciendo- porque es que esos se escriben ahorita, tranquilo. Es que estas que están por encima de los rojos son distintas. Porque aquí ya va a ser o sea, aquí se hizo... O sea, esto va a dar una matriz... ¿Cómo es que se llama eso? Una matriz simétrica.
respecto a la diagonal, porque pero va a quedar negativa, entonces es antisimétrica, es que se llama eso. Espere, déjeme terminar de escribir y ya le digo qué es lo que pasa. Porque es que yo necesito, o sea, es que yo necesito x sub 2 menos x0, x sub 2 menos x1, x sub 2 menos... Si ve que esta ya queda con signo distinto a como quedó antes. Si x sub 3 es más grande que x sub 2, entonces x sub 2 menos x sub 3 va a ser más grande. Entonces va a ser negativo. ¿Me entiende? Profe, las de X sub 0 no quedan negativas. Las de x sub O sea, no 0 quedan quedan negativas. negativas. No como las estoy haciendo. Por eso le digo que esas son las que quedan encima. Esas sí quedan negativas. Y aquí voy Porque a va hacer X sub 0 menos X sub 1. O sea, quedaría negativo el profe. x sub 4. Espéreme. No, yo le entiendo lo que me quiere decir, pero espéreme. Es que aquí estoy haciendo es x sub... O sea, la que le va a quedar negativa es esta. Porque acá le va a quedar x sub 1 menos x sub 0. O sea, vamos a hacer las otras. ¿Me entiende? Pero X sub 1 menos X sub 0 no haría negativo. Ah, no, porque aquí... No. Entonces es x sub 0 menos x sub 1. Sí, tienes razón. Esta sí queda negativa. Porque va a ser x sub 0 menos... Profe, ¿cómo así? Pero- x sub No, 1. profe, así nos enredamos más. Pues no puede ser porque es que O sea, estamos ubicados en Creo el que usted en la está pegando primera una tiene que- embobatada. Sí, en la hay- primera hay- tiene que hay- fijar el X sub 0 que resta a todos los demás. Por eso, o sea, Igual estoy en las otras calculando fija el estos. X sub 1, el X sub 2. Por eso, Sí, estoy pero calculando ese es este. 0 menos X sub 1. Pero ese va en el primer, la primera El X sub casilla. 0. No, es que... No puede ir, no puede Mire, ir. la primera casilla da 0. Sí, En eso estamos de acuerdo porque es x sub 0 menos x sub 0. Sí, obvio, profe. pero por... Ah, sí, ya lo entendí. De abajo, pero las de abajo fija el X sub 0. Sí. Y mire, y aquí es donde van a quedar las negativas. Las negativas que me están peleando van a quedar No, aquí pero en las de arriba. abajo de X sub 0 tiene que fijar el X sub 0, profe. ¿Dónde? Pero es que esas van en la fila. Esas van en la fila de x sub 0 es x sub 0 menos x sub 0 menos Ah, ya, x es sub que 2. ya. Es x sub 0 menos x sub 3. X sub 0 En toda la menos fila de x sub 0. x sub Sí, ahora 2. sí. Eso sí Ah, quedan ya. negativos. Es que la está haciendo la horizontal. Entonces yo Ya, creo ya, que ya. esto se puede hacer fijando acá. ¿Será que sí me sale? Fijo aquí y muevo a la derecha. No. Aquí no me sirvió. A eso solo sirven columnas. Sí, profe, ahí fija el X sub 0. Entonces aquí sería x sub 0. Es que por eso yo lo estoy haciendo vertical para que sí salga así. X sub 0 menos Para x que sub no pueda 2. arrastrar hacia abajo y ahí lo hace. Y aquí le queda x sub ¿qué? X sub 0 menos x sub 3. Entonces x sub 0 menos x sub 3. No, estas sí toca escribirlas todas a mano. Ah, desgracia. X sub 0 menos x sub 3. Y acá le da x sub 0. Profe, pero si usted lo está haciendo así, entonces Eso. ¿Qué? ¿Qué? Si lo hace vertical, sí le saldría. O sea, para arrastrarlo. Espera que Usted creo fija el que... valor y lo arrastra. Ay, sí, no, me servía... No, mire, me sirve arrastrar así, vea. Claro. Sí, señor, vea, arrastrando hacia arriba. Ah, no, este no sirvió, espere. C4, Ahí tiene que fijar el número. Ahí tiene que fijar el número abajo, profe. ¿es que no está fijo? Ah, no. En el 0,2. No. Sí, gracias. Ferran, ahora sí, vea. Y acá, entonces, fijo C8. Mire, y si lo podía hacer automático, ¿sí ve?
Listo. Entonces vea, no, vea, mire, lo que yo tenía pensado era hacer esto. Ahora ya tengo todas las diferencias que están en el denominador. ¿Sí? Entonces, ahora tomo los yes. Mire, es que yo lo que puedo hacer es multiplicar x sub 1 menos x sub 0, x sub 1 menos x sub 2, x sub 1 menos x sub 3, x sub 1 menos x sub 4 y lo multiplico por f de x sub 1. O sea, tomo f de x sub 1 como numerador y multiplico en el denominador. Vea, póngale cuidado. Póngale cuidado a lo que tengo pensado. Mire. Yo no sé si me entienden mis locuras, pero vamos a ver. Mire, yo tengo que multiplicar el primer coeficiente. Es que no sé dónde hacerlo. A ver dónde lo hacemos. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Bien. Entonces, el primer coeficiente es x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3 por x menos x sub 4. ¿Sí? Ese va a ser el primer factor que hay que evaluar, es ese. Espérenme, voy a hacer algo, voy a cortarlo y lo voy a pegar acá para poder mover la celda bien. Mire. Aquí el otro factor es x menos x sub 0 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3 por x menos x sub 4. El otro factor es x menos x sub 0 por x menos x sub 3 x menos x sub 4. Espere que me perdí. Aquí ya hice x sub 1, entonces aquí es x sub 1, x sub 2, x sub 2 es el que estoy calculando, entonces sería x sub 3, x sub 4. El otro, x menos, espere, voy a hacer algo acá. El otro sería x menos x sub 0, x menos x sub 1, x menos x sub 2 y x menos x sub 4. Y el último que me falta es x menos x sub 0, x menos x sub 1, x menos x sub 2, x menos x sub 3. ¿De acuerdo? O sea, esos son los factores que quedan aquí en los numeradores. Ah, ok, después iría la imagen sobre la multiplicación de los que ya llamamos, ¿sí? Exacto. Porque es que hacer esto es simplemente multiplicar este por este por este por este Ok, y toma el sí. f. Y ya ahí le da el valor. Sí, entonces sería, Profe, y el de arriba. pues que ya lo tiene, porque es que eso es f de x sub 0. Vea, entonces será, póngale cuidado. Vamos a ver si me da. F de x sub 0. Entonces, f de x sub 0 es este. Dividido entre 0.58. dividido entre la multiplicación, dividido entre, vea, pille, la multiplicación entre x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. Eso es x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. ¿Sabe multiplicar toda la fila? Sí, es multiplicar Sí, la o sea, fila. sería multiplicar la primera fila Ajá, entonces sería a uno este de los valores por de ahí. este por este por este. Enter. Ok, sí. ¿Será que si lo arrastro me coge todo? Desgracia. Ah, claro. Claro, porque aquí tengo que cambiar porque me va a quedar el h y me va a quedar este 0 metido. Entonces tengo que cambiar el factor que me hace que esto se vuelva 0. Entonces, aquí es el x sub 1. Entonces es x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. Entonces tengo que cambiar el que tiene 0, que en este caso es
Ah, no me sirve, no me sirve. Tiene que irse saltando la casilla de 0. Sí, sí, no. Entonces mejor lo multiplicamos. Igual, eso no hay mucho problema ya. Este dividido entre la multiplicación de... Ah, pero si le quita el 0 de la casilla, ¿no? Estoy alterando la ecuación. Este por este por este por este. Pues podría ponerle un 1, ¿no? Pues es una multiplicación. Sí, con un 1. Podría ponerle un 1. Sí, sería buena idea, ¿no? O sea, Ahí sí en le vez de deja poner arrastrar. 0 pongo un 1. Es una multiplicación, no me está afectando. O sea, no significa que la diferencia sea 1, ¿no? Significa que para que me cuadre el programa. ¿Me entiende? Entonces, ahora sí, claro, y ahí multiplico toda la fila. O sea, aquí lo que Sí, haría es ahí sí le... multiplicar este por este por este por este por este. Debe dar lo mismo. Ahí sí le deja arrastrar. Y perran. Ahí los tiene. Listo. Pero ahí le falta multiplicarlo, ¿cierto, profe? ¿Por qué? Por Por lo estos de la factores, parte claro. arriba que es el, sí, que es el x menos el x1 y eso. Entonces mire cómo va a quedar el polinomio. Va a ocultar este. Bueno, pues eso fue lo que dijo Lagrange, ¿no? O sea, ahí sí, si no queda igual es culpa de Lagrange. Entonces, mire, va a quedar. Uy, espere y le quito aquí decimales a esto. Vamos a dejarlo con, el otro lo dejamos que con 4, démoslo con 4 decimales. Entonces, según Lagrange, esto me debería dar el polinomio. Vamos a ver. Sería 15.1432 que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, x menos 2 por x menos 2.2 por x menos 2.4 por x menos 2.4 por x menos 2.6 menos 60.0729 que multiplica x menos x menos x sub 0, o sea, x menos 1.8 por x menos 1.8 por x menos 2.2 por x menos 2.2 por x menos 2.4 por x menos 2.6 más 86.8750 que multiplica a x menos 1.8 por x menos 2 por, estoy con el 86, x menos x3, x menos 2.4 por x menos 2.6. Bueno, ya tiene más o menos forma. Voy en el de 86, ¿no? Sí, señor. En el de 86. Menos. Lindas horas de llegar. Menos. ¿Menos qué? Menos
54.1875 que multiplica a x menos x sub 0, 1.8, x menos 2, x menos 2.2, x menos 2.6 más 12.2604 que multiplique x menos 1.8 por x menos 2 por x menos 2.2 por x menos 2.4. Bueno, crucen los dedos. ¡Pum! Mírelo. ¿Ve que si lo sacamos? Ahí está. Uy, quedó fue largo, pero ¿sí lo ven? ¿Estamos? La misma vaina me lo sigue botando grande y no me lo muestra. ¿Estamos? Vea, ven y miramos la diferencia. Profe, ¿puede dar el X, profe, porfa? ¿Qué? ¿Calcula el valor de X o qué? Sí, el valor en el punto 2.1.2 o 2.1, no me acuerdo. G de 2.1. Dio lo mismo. 0,568. Mire, cambió fue en la 1, 2, 3, 4. Cambió fue en la última cifra. La última cifra. ¿Me entendieron cómo se hacía? Sí, profe. Mire que es fácil. Mire que no tiene tanta complicación al final. Profe, ¿puede por favor explicar un momentico el primer valor, el de x menos x1? O sea, aquí en el Excel, o sea, aquí en la casilla donde está x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4. ¿Qué pasa? Este valor, ¿que cómo lo va a qué? Y ese valor, sí, señor. No, pues lo que pusimos fue, donde está en rojo, la diferencia da 0. Sí, eso hay que tenerlo claro. Donde está en rojo, la diferencia da 0. Lo que pasa es que, ¿qué? Es que pues le pusimos 1 para poder aplicar el algoritmo. Sí, pero donde está en rojo es igual a 0. ¿Listo? Y entonces el algoritmo fue f de x sub 0, o sea, note que queda f de x sub 0 dividido entre la multiplicación entre x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. Por eso multiplicamos por 1 para poder arrastrar. Aquí no quedaba en 0. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó f de x sub 0 dividido entre la multiplicación entre x sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí? X sub 0 menos x sub 1, x sub 0 menos x sub 2, x sub 0 menos x sub 3, x sub 0 menos x sub 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso fue lo que se hizo. ¿Listo? Listo, profe, ya le cogí la idea. Bueno, y entonces se arrastra y... espere, escape. Y ahí tenemos los valores que nos dio para después hacer aquí la multiplicación y que nos diera este polinomio. Que mire que no cambió mucho respecto al de Newton. Bueno, son las 10:30. ¿Alcanzamos a hacer los splines? Profe, pero a la hora de evaluar, ¿uno lo puede hacer a mano? Profe, yo le digo lo contrario. A la hora de evaluar uno puede hacerlo todo en Excel sin necesidad de hacerlo a mano. No entiendo las preguntas. ¿Evaluar qué? O sea, profe, a la hora que usted vaya, digamos, a hacer quiz o parcial, X cosa, usted, ya podemos hacerlo. El compañero que pregunta que se le facilita más a mano y a mí se me facilita más en Excel. Entonces,
No, pues no, Ok. o sea, en realidad usted va a terminar evaluándose en GeoGebra, porque es donde queda el polinomio ya No, escrito. Sí, pero para hallar o el sea, polinomio, ¿cómo se o hace? sea, de los cálculos, que se pueden hacer los cálculos a mano o en Excel. No, O los sea, el cálculos en compañero, Excel. No, no, los cálculos en Excel. No, o sea, yo le voy a pedir, por ejemplo, un solo cálculo, así como hicimos la vez pasada. O sea, yo le voy a pedir, por ejemplo, si le pido esta matriz, por ejemplo, si le pido esta matriz, solo le pido que me explique cómo hizo la primera fila. ¿Sí me entiende? Pero no, no, no se vayan a poner a hacer Es todas decir, esas que no vueltas. tenemos que digamos, dar una hoja de Excel así como esta para hacer el diagrama. Sí, sí, Hacer esto mismo que como usted hizo, hicimos o el debemos hacer esto parcial. mismo, no entiendo. Como hicimos el parcial, o sea, se le pide una fila, lo que sea, pero no que se van a poner a hacer todo eso. o sea, el profesor lo que está diciendo es que tenemos que entregarle así tal y como él lo tiene aquí, y él solamente va a pedir que usted le haga a mano el primer, por decir, la primera casilla Eso, o por el primer ejemplo, cálculo. esta casilla. Entonces le digo, haga la casilla x3 menos x2. Esa casilla. Entonces esa casilla, ¿cómo la encontró? ¿Me A entiende? mano, ¿no? Eso es lo único que va a Pero, pedir a mano, de resto todo Sí, en de Excel. resto todo en o sea, Excel. No, no. Y hay que subir los es dos decir, esa archivos, ¿no? matriz, El de GeoGebra también. Para que quede la gráfica. O sea, yo esto de la gráfica en GeoGebra lo hago por la facilidad que vea que escribir la gráfica en GeoGebra es fácil. Sí, entonces no tiene tanto problema. Profe, esto también se puede hacer en MATLAB, disculpe. Pero en MATLAB es un código impresionante. O sea, yo estuve mirando para ver si en MATLAB era más fácil, porque yo pensé que en MATLAB era ponerle los puntos y decirle haga los splines y prun y lo botaba y qué, eso toca montarle el sistema, toca ponerlo a hacer todo. ¿Sí? O se Sí. refiere a que la gráfica hacerla en Pues MATLAB. es que, o sea, por decir, es que, o sea, si usted hace todo el sistema en MATLAB, le dedica tiempo, por decir, unas 2 horitas, se sienta, el sistema le va a quedar para que solamente cambie valores. Sí, ¿Cómo es eso de MATLAB? pero entonces ahí está la cuestión, ¿sí ve? O sea, el curso estaba diseñado para hacerlo en MATLAB, pero entonces el problema es que la gente no tiene MATLAB, ¿sí ve? Por eso es que no lo hago en MATLAB, por eso es que lo estoy haciendo todo en Excel. Profe, cómo es la vuelta? No, pues MATLAB es este programa, ¿verdad? Pero al igual acá queda enlazado, ¿no? O sea, ¿Qué uno pagar o puede qué? cambiar los valores, ¿En ¿no? MATLAB? Cambiar. Sí, claro, o sea, aquí digamos, aquí usted puede poner, no sé, va a poner Sí, ahí queda 2.5, enlazado. Ahí uno ahí va le cambia cambiando los los valores. valores. Sí, sí, o sea, queda exacto para Miren, que uno cambie valores solamente, pero en MATLAB, por decir, usted cambia valores y él le va a botar gráfica y le va a botar los valores de una vez. Y aparte obvio, de eso le va a obvio, botar lo claramente. que... Claramente, porque es que MATLAB es una herramienta muchísimo más poderosa. Pero es que lo que le digo, es que lo que pasa es que pues tenemos que entender que hay gente que está en los extramuros de este país y entonces pues la gente no tiene el acceso a instalar MATLAB. O sea, otra cosa estuviéramos en la universidad, o sea, en la universidad, en el lugar donde tenemos clase, hay MATLAB. Entonces, pues sí, allá se monta todo en MATLAB porque pues está el programa ahí. ¿Sí me entiende? Vea, Profe, MATLAB pero, es o este sea, programa. ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con el programa? O sea, ¿no se puede instalar o qué? Es que es de pago. ¿Cómo hablamos del programa? Pesa mucho. Sí, sí, sí lo puede instalar. Yo lo estoy descargando ahorita. Pesa, Pesa Pero como igual hay que 20 pagar la gigas. licencia para usarlo, pesa, ¿no? O sea, sin esto es con instalarlo, licencia. pesa Igual así 26 aprendemos gigas. a hacer gráficas Instalado también, pesa imagínate los 30. que dijeron que no Tiene sabían. craqueado, profe, Pues sí, o sea, le usted lo descarga puede craqueado, craquear y lo que sea, ¿no? sí, usted lo puede craquear. O sea, de que ustedes se consiguen el programa, ustedes se lo consiguen. Pero piensen en la gente que está mirando la clase en este momento de un celular. Porque hay gente que está viendo la clase desde un celular. ¿Me entiende? Sí, sí, Entonces, profe, sí Ah, entiendo. pues O sí, sea, profe, eso sí. Aquí yo presente desde un celular. solamente, yo ve, solamente Yo estaba preguntando si solamente se podía preguntaba hacer que en por qué no se MATLAB. podía. no, de que se puede, ¿no? MATLAB lo hace, MATLAB lo hace. Incluso mire, por aquí yo estaba mirando eso. Venga a ver por aquí, dónde es que lo guardé? Por aquí lo guardé. Yo lo guardé.
o no lo guardé o lo busqué por acá. Mire, por aquí, o sea, el código está, o sea, usted puede venir aquí a la página de MathWorks y aquí lo hace, mire, y GeoGebra le hace las mismas, le hace qué, le hace los splines, le muestra cómo va a quedar, le muestra el polinomio, o sea, claro, obviamente él hace todo, hay que meter un código, o sea, hay que saber meter el código, pero sí, por ejemplo, tiene los datos, entonces, o sea, es programarlo. Claro, y que le hace la gráfica y le hace todo de una vez. Mire, aquí los hace por... Estas son las lineales, ¿no? Estas son las lineales, entonces si necesita los lineales, si necesita los otros puntos, ¿me entiende? De que se lo hace, se lo hace. Pero entonces, pues, lo que le digo es por conseguir el programa. Y además mire que se necesita de todas maneras siempre se va a necesitar la última versión. Porque usted sabe que esto le van cambiando las funciones y bueno, en fin. Ellos necesitan que usted esté pagando. Entonces, pues, sí, ¿no? De acuerdo, que se puede hacer en MATLAB, se puede hacer en MATLAB. No hay ningún inconveniente en hacerlo en MATLAB. Y en YouTube está. Listo, profe. Profe, y ahora sí podemos hacer los splines. Bueno, vamos a hacer los splines a ver si alcanzamos. Splines. Bueno, ¿qué necesitamos para los splines? ¿Qué necesitamos para los splines? ¿Cómo lo vamos a hacer, profe? Cúbicos, ¿no? Cúbicos, claro, no, splines son cúbicos. No van a ser lineales, cúbicos de una vez. O sea, yo hice los lineales para mostrarles más o menos qué era la idea de hacerlos, pero la idea es hacer los splines cúbicos. Ay, no me acuerdo cómo fue que hice los splines. Es que incluso creo que lo mejor sería montarlos, ¿qué? Venga y miro el archivo que tenemos. Es que me preocupa es que quedan 20 minutos. O sea, yo lo haría, pero lo bajaríamos de nuevo. Pero entonces el problema es... Nos demoramos mucho montando todo el programa otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Incluso aquí tenía 6 puntos. Pues vamos haciéndolo despacio, profe, y lo terminamos en la otra clase, ¿no? No, es que la otra clase ya empezamos diferenciación. Ya la otra clase ya se acabó. ¿Cómo así, profe? ¿Viene más temas? Claro. Vamos a ver diferenciación al menos. Al menos hay que ver diferenciación. A ver, ¿cómo fue que hicimos los splines? Los splines. Necesitamos Ese último, profe. El último, profe. Ese, ahí hice todo. Hice todos los... Hice en variable independiente y todo. Ahí quedó. Este 4, ¿de dónde salió? Ah, ya me acordé. Necesitamos la ecuación. La ecuación, ¿dónde está la ecuación? Mírela, la ecuación. Entonces, ¿dónde es que estaba? Sí, ya me acordé. Entonces, necesitamos encontrar los puntos interiores. ¿Sí? Los puntos interiores a los datos que nos están dando. Entonces, tenemos el punto 1, 8. Tenemos 1, 8, 2, 2, 2, 2, 4 y 2, 6, ¿no? Entonces, los interiores son 2, 2, 2, 2, 4. O sea, entonces nos va a salir un sistema de 3×3. Nos va a salir un sistema de 3×3 porque necesitamos encontrar f segunda de 2, f segunda de 2.2 y f segunda de 2.4. ¿Sí? Entonces, venga, aprovechemos el programa que ya hicimos. Aquí pues puedo poner 0. Voy a poner 0 acá. Voy a poner 0 acá. Y solo voy a usar los polinomios que necesito. Sí, o sea, hasta aquí su 4. El último polinomio no me sirve. Y vamos a ponerle los datos. Entonces, vamos a hacer un repaso.
Sí, de todo hacemos un repaso. Ya sabemos que no vamos a tomar f de x sub 5 porque no lo necesito, o sea, solo necesito hasta f, o sea, esta última ecuación no la vamos a usar. Ay, pero espere porque terminé modificando fue el de la clase y ese sí no lo quiero modificar. Ah, ya que me acordé, no, resulta que aquí había quedado el error, ¿sabe cuál fue? Que aquí este paréntesis no se lo puse. En el primero que hice, el que hice la clase pasada, aquí esta división Sí, no la donde había puesto entre paréntesis. donde había un error que no nos daba. Sí, ¿se acuerda que alguien decía que había quedado un pico? No me acuerdo quién fue, pero alguien dijo, ay, Sí, pero eso, señor. pero ahí quedó un pico. Pues sí, porque aquí había... Yo, profe. Sí. Entonces, es porque aquí no había puesto el paréntesis. Entonces, ¿qué entendió Excel? Excel entendió dividir 6 entre B3 y a la división entre 6 y B3 quitarle B2. Eso fue lo que entendió Excel. Y por eso ha quedado, por eso fue que la función no quedó bien así, bien definida, bien escrita. Y entonces Lauri fue la que arregló eso. Y por aquí quedó en splines cúbicos, vea. Y ella hizo aquí la gráfica. Y al hacer la gráfica, ¿sí ve que no quedó con el pico ese? Mírela acá. Voy a quitar esto acá. Sí ve que ya no quedó con el pico. ¿Se acuerda que había quedado este P, este que está en azulito, ha quedado bajando? No, vea, ya quedó como es. Por un paréntesis. Entonces tenga cuidado con los paréntesis. Entonces, ahí está. ¿Por un solo paréntesis, profe? Por un solo paréntesis, sí, señor. Bueno, vamos a copiar todo esto, a ver. A ver qué nos sirve. Bueno, en este caso nuestros puntos son estos, ¿no? Bueno, ella nos debería estar dando los valores, ¿no? ¿Qué pudo haber quedado mal ahí? Ah, de pronto aquí, bueno. Aquí el sistema de ecuaciones. ¿El sistema de ecuaciones está escrito a mano? Sí, el sistema de ecuaciones está escrito a mano. Entonces, póngale cuidado. Este valor, a ver, este de la segunda derivada salió de la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, me interesa escribir las ecuaciones. Las ecuaciones van a quedar así. Las ecuaciones quedan. No tengo yo eso por aquí escrito, hermano. Espérenme. Sí, aquí las tengo. Porque la ecuación le queda así, ¿no? O sea, la ecuación le queda, por ejemplo, la primera. Para la primera necesitamos, bueno, f segunda de 1.8, ¿no? Entonces le queda x sub i menos x sub i menos 1 por f segunda de 1.8 más 2 por x sub i más 1 menos x sub i menos 1 por f segunda de x sub i, que en este caso pues x sub i es 2, f de 2, f segunda de 2, f segunda de 2, más x sub i más 1, que en este caso pues x sub i más 1, menos x sub i, f segunda de x sub i más 1, f segunda de x sub i más 1 igual a 6 sobre x sub i más 1 menos x sub i, que multiplica a f de x sub i más 1 menos f de x sub i
menos f de x sub i más 6 sobre x sub i menos x sub i menos 1 por f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Esa sería la ecuación, ¿no? Bueno, espere porque la escribí en todo en términos de x sub i, ¿no? Entonces, aquí le queda x sub i menos 1, aquí queda x sub i y aquí queda x sub i más 1. Entonces, las ecuaciones le quedan. A ver, x sub i menos x sub i menos 1. Bueno, acuérdese que para 1.8, si i es igual a, bueno, si x sub i es 2, en este caso, ¿no? Si x sub i es igual a 2, pues bueno, si x sub i es igual a 2, ¿eso qué implica? Eso implica que pues esta primera parte pues da 0, porque acuérdese que estoy mirando un extremo, ¿no? Entonces acuérdese que la segunda derivada en un extremo le da 0. Entonces le va a quedar solamente la ecuación, le queda 2 por x sub i más 1 menos x sub i menos 1. X sub i más 1 menos x sub i menos 1. Entonces eso le da 0. A ver, entonces, si estamos hablando de x sub 1 igual a 2, entonces estamos hablando de este. Entonces es x sub i más 1 menos x sub 0. O sea, x sub 2 menos x sub 0. Entonces sería 0.4. Entonces esto daría 2 por 0.4 por f segunda en 2. Más x sub i más 1 menos x sub i. Entonces, x sub i más 1 menos x sub i le va a dar 0.2, ¿no? Porque será x sub i más 1, que en este caso pues sería x sub 2 menos x sub 1. Eso da 0.2. Por f segunda de x sub i más 1, o sea, f segunda de 2.2. Y eso le da igual a 6 entre x sub i más 1, que x sub i más 1 pues es 2.2 menos x sub i, que sería 2 por f de x sub i más 1, f de x sub i más 1, que f de x sub i más 1 es 0.5560, menos, o sea, lo que le digo que hay que hacer en una hoja es, por ejemplo, esto, o sea, en el papel, ¿sí? O sea, escribir esta ecuación, así tal cual como lo estoy haciendo aquí, menos f de x sub i, y f de x sub i da 0.5767, 0.5767 más 6 dividido entre x sub i, que x sub i es 2, menos x sub i menos 1, que sería 1.8, que multiplica f de x sub i menos 1, f de x sub i menos 1, que sería 0.5815, menos 0.5767, que es f de x sub i, 0.5767. O sea que esa primera ecuación debió quedar 0.8 f segunda de 2 más 0.2 f segunda de 2.2 igual a toda esta cuenta. ¿Cuánto da? O sea, miramos esta y la comprobamos allá en el Excel a ver si cuál es la ecuación que nos está dando. Sería, a ver, 6 dividido entre 2.2 menos 2 por 0.5560 menos 0.5767 más 6 dividido entre 2 menos 1.8, que multiplica
a 0.5815 menos 0.5767. Eso da menos 477 sobre 1000. Menos 0. O lo que es lo mismo, menos 0.477. A ver dónde quedó esta ecuación. 0.8, mírela. Mírela. 0.8, 0.2, 0.477. Ahí está. Entonces el sistema que me sirve es... Ah, no, aquí está, mire, 0.8, 0.2 menos 0.477. Entonces será tomar, quite este 0.2, donde está este 0.2 ponga 0. ¿Eso está escrito a mano o no? Sí, eso está escrito a mano, ¿no? Aquí da 0. Aquí da 0. Ay, claro, la inversa. La inversa hay que volverla a calcular. No, toca volver a hacer todo. Claro, porque es que, mire. Sí, porque es que toca volver a hacer todo para que la inversa la calcule, porque es que la inversa aquí la está calculando de un 4 por 4. Sí, pero bueno, eso es fácil de hacer. Entonces, acá está. ¿Esto qué es? Esto es b sub 3 menos b sub 2. Pero esa no me sirve. O sea, aquí me está dando 2 por b sub 4 menos b sub 2. Ajá. Ya, o sea, la que no tiene sentido es la cuarta fila, ¿no? O sea, porque vea, el sistema de ecuaciones me está dando hasta f segunda de x sub 4, desde f segunda de x sub 0, f segunda de x sub 4 es 0. En el caso en el que estamos haciendo, porque es que resulta que yo tengo solo 4 puntos, entonces este es 0, ¿sí? Ese es 0. Entonces quito esta fila, quito esa fila. Ahora yo le voy a calcular la matriz Profe, inversa. pero para este sí es como mejor hacerlo desde el principio, ¿no? Porque uno como que se enreda ahí más Sí, profe. tratando de cambiar. Pero yo no estoy enredado, yo ya le cogí el tiro, vea. No, vea, mire, póngale cuidado. Ahora, lo único que estoy haciendo es esto, mire. F segunda de x sub 0 va a dar 0. ¿Sí? Y f segunda de x sub 4 también da 0 porque son los extremos. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿En eso estamos de acuerdo o no? Sí, claro, profe, es como quitarle una columna acá, Sí, profe. una fila, perdón. Es quitarle una Porque fila la a otra todo. que teníamos anteriormente era de 6, esta es de 5, perdón. Esta es de 5. Entonces, exacto. Mire, este valor, esta segunda ecuación es centrada en x sub 2. O sea, centrada en 2.2. Entonces, este 0,2 pues proviene de... Mire, ese 2 proviene de acá. Acá tengo f de x sub 1. Sí, f segunda de x sub 1. Entonces, f segunda de x sub 1 viene de x sub 2 menos x1. Y ahí está, mírenlo. x2 menos x1. ¿Sí lo ve? Este viene de 2 que multiplica. Para ese caso sería x... Estoy en x sub 2. Entonces daría x sub 3 menos x sub 1 por 2. Pues ahí está, vea, x sub 3 menos x sub 1 por 2. Y eso está dando 0.8. ¿Estamos de acuerdo?
A ver. Mire, la primera ecuación. Mire, la primera ecuación viene de. Ya la acabé de hacer. Si la ven, vea. La primera ecuación la acabé de hacer. Viene de 2 por 0, 4 por f segunda de 2. ¿Por qué quedó así? Porque f segunda de 1.8 es 0. ¿Sí? Entonces, este es f segunda de x sub 1, f segunda de x sub 2. ¿Sí? Entonces eso dio 0.8 más 0.2 igual a menos 0.477, que es lo que está aquí. Si lo ven, esa es la primera ecuación. Estamos, aquí no va un 0,2, sino que va a 0. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ahí no importaba porque eso no se tomaba en el sistema. Pero, ¿sí estamos o no estamos? De mi parte sí. Sí, y este 0.477 pues fue lo que salió acá, mírelo. Mírelo, aquí está. 0.477. La segunda ecuación sale de que ahora el nodo central, el nodo que está en el centro es 2. Entonces, este primer 0,2 le sale de x sub i más 1 menos x sub i. Uy, pero llegó como un poquitico tarde nomás, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos. Acá 0,2 por f segunda de x sub 1, 0,8 por f segunda de x sub 2, 0,2 por f segunda de x sub 3. ¿Sí? Mírelo. Entonces, acá está el sistema. Y acá están las diferencias que deben dar. ¿Sí? Y la tercera ecuación, 0,2, 0,8 y aquí es un 0. Es que voy a poner el 0 ahí para evitarnos problemas. Voy a poner el 0 en los dos lados donde va el 0. Y estos valores, pues bueno, ya los habíamos calculado. Pues de acuerdo a las cuentas, ¿no? Con los paréntesis y todo como deben ser. Entonces, el sistema va a ser 3×3. ¿Sí? El sistema ahora va a ser 3×3 porque yo tengo que encontrar fx1, fx2 y fx3. Entonces voy a seleccionar acá, vamos a borrar esto, vamos a eliminar, y ahora la inversa me queda 3×3. Entonces acuérdese que selecciono el valor y digo acá m inversa, selecciono la matriz a la cual le voy a sacar la inversa, control shift enter, ahí está la inversa, y acá los valores de las segundas derivadas me va a quedar la inversa. Entonces vamos a ponerlas acá, no mentira, en estos tres valores porque f4 es 0. Aceptar, se toca borrar toda la matriz. Entonces, acá también no, ya lo borré. Entonces, los tres valores que es f segunda de x sub 1, f segunda de x sub 2, f segunda de x sub 3 van a salir de la inversa. Entonces, selecciono donde va a quedar. Entonces va a quedar m mult, la multiplicación. Dame 5 minutos y sacamos esto. La multiplicación de esta matriz, punto y coma, con los valores aquí de la igualdad de las ecuaciones. Bueno, son estos mismos. Yo no me acuerdo si los tomé allá o los tomé aquí. Bueno, los tomamos aquí. Tal. Control Shift Enter. Y acuérdese que aquí esto da 0 y aquí esto da 0. Entonces, este polinomio f sub 5 no va. Ese polinomio f sub 5 no va, y el que queda, los splines quedan estos tres polinomios. Estos sí son los polinomios.
Pero para encontrar el que yo necesito encontrar, porque pues valga la redundancia, o sea, yo necesito es el 2, el segundo, el que va entre este punto y este punto. ¿Para qué? Pues para encontrar el valor de la aproximación. Entonces, vamos a calcular el que va ahí. Entonces es, si, este sí va con condición, ¿no? Porque va desde 2, si 2 es menor que x menor que 2.2, entonces, a ver, el polinomio va a quedar f2 menos 0.427, pero divido acá, menos 0.427 menos 0.4279018, que multiplica a x sub 2, que en este caso x sub 2 es 2.2 menos x elevado a la 3 menos 0.2758929, que multiplica a x menos x sub 1, que sería 2 a la 3, estoy haciendo f sub 2, ¿no? Más 2.961 por x sub 2 menos x, que sería 2.2 menos x más 2.79 más 2.79, por x menos x sub 1, que sería 2. Enter. Ahí está. ¿Sí lo ve? Vean, ¿no? Y lo puedo arreglar. Entonces, y hacemos h de 2.1 se alejó más. ¿Puede usted creer eso? Se alejó más. Porque ¿cuánto era que era el valor? 2.92. Se alejó más. Y el polinomio está bien, mire. ¿Qué más polinomio quiere que ese? Vea. Voy a quitar el G. Vea. Se alejó más. ¿Sí vio? ¿Me entendieron lo que hice o no me entendieron nada? Sean sinceros. No. Me toca dar el video otra vez. Yo llegué hasta el Excel. La gráfica que usted No, profe, la verdad. No, mire, lo único que hice fue, o sea, yo ya tenía montado el algoritmo. Sí, el algoritmo lo teníamos montado desde la clase pasada. Sí, entonces, lo único que hice fue que ahora no tengo 5 puntos, sino que tengo 4. ¿Sí? Al tener 4 puntos hay que cambiarle varias cosas. Primero que todo, hay que eliminar una ecuación, porque ya una ecuación ya nos va a sobrar. Y después de que eliminemos esa ecuación, entonces ya no nos va a quedar un sistema 4x4, sino que nos queda un sistema 3x3. Y por eso hay que calcular una nueva inversa. La inversa viene dada por el sistema 3x3, al cual le vamos a calcular la inversa. Y eso lo multiplicamos por el vector de las ecuaciones para encontrar las segundas derivadas, que es lo que está aquí. ¿Sí? Y esto no va a cambiar. Esto que está aquí no va a cambiar. Porque esto es exactamente igual. O sea, los polinomios se van a escribir de la misma manera. ¿Estamos? Bueno, estudiense eso. Les voy a dejar el Excel.
Les voy a subir el Excel y les voy a subir el GeoGebra El donde GeoGebra, están profe, todos, sí. para que lo revisen. ¿Listo? De todas maneras, pues si hay algún error o algo, pues me avisen. ¿Estamos? Estamos. Sí, profe. El quiz queda para la otra semana, pero ¿qué día? ¿Cómo? El quiz queda para la otra clase o para la después No, de... para de hoy en 8. El quiz es de hoy en 8. Bueno, chaito, nos vemos. Que me les rinda. Luego, profe, muy amable. Bueno, Luego, profe. chao.